conciencia y ahí estamos a sus órdenes para que nos comenten, nos digan sus dudas y bueno, por supuesto que está abierta la línea y el WhatsApp para ustedes. Muchas gracias. Una vez dicho esto, les quiero presentar a mi invitado. Es un gran honor. Está conmigo hoy el maestro Juvenal Cruz Vega, quien es director general de la Academia de Lenguas Antiguas, Fray, ¿cómo se llama? Clásicas y Antiguas. Juvenal, bienvenido. Grace, me da mucho gusto venir. Muchísimas gracias por venir. A este programa, Conciencia, un nombre muy bonito y simbólico. Sí, ¿verdad? Es muy simbólico. Para la cultura y el diálogo con el hombre. Exactamente. De repente se ha puesto de moda la palabra conciencia y todos queremos hacer conciencia, pero yo creo que no debemos olvidar lo que quiere decir realmente el hacernos conscientes. Hay algo que, ya hablando de palabras, estamos jugando mucho con los idiomas y se escucha mucho ahora con las redes sociales en otros idiomas, por ejemplo, los anglicismos es muy común y hay algo que se llama mindfulness, que quiere decir que estamos al full, que lo van a entender los que saben lo que es el Full HD y todo eso, que es completo, estar con la mente totalmente donde están, pero ¿qué creen? En español se puede decir que hacemos conciencia, ¿a poco no? Sí, esta palabra, conciencia, es una palabra latina. ¿Ah, sí? Sí, la palabra cum en latín, así, C-U-M. Cum. ¿Y es conciencia? Esa es la primera parte de la palabra, que equivale a la palabra griega sin, S-Y-N, sin, y equivale a la palabra alemana mit, mit, y al español con, de compañía. Y luego la palabra scientia, que quiere, o ciencia, según como se pronuncia en latín, porque hay muchas fonéticas en latín, no hay ninguna fonética que sea la verdadera. Se puede pronunciar ciencia, como lo pronuncia la Iglesia, o scientia, como lo pronuncia la reconstrucción del latín clásico, y quiere decir conocimiento, o sea que equivale a la palabra griega episteme, o sea, de donde viene epistemología o epistémico. Entonces, cuando decimos conciencia, o sea, un conocimiento puede ser con uno mismo o con alguien. O sea, porque implica también una relación con alguien. Una relación con la persona. Y en realidad, uno de los temas más antiguos de todo el pensamiento universal es el tema de la conciencia. En el siglo, por ejemplo, VII antes de Cristo, había en Grecia, en Delfos, un templo y estaba escrito arriba, en el templo, esta inscripción: conócete a ti mismo. Y en griego se dice gnosi seauton, conócete a ti mismo. Y es el punto de partida del diálogo, de la interdisciplinariedad o de la comunicación. Antes de conocer a la otra persona, hay que conocerse uno mismo. Y esa es una tesis que no tiene que ver con una corriente de pensamiento específica, porque se sostiene en todos los pensamientos, tanto oriental como occidental, como en el mundo prehispánico. Esta tesis, así como se puede ver en los textos, hay un texto muy hermoso de filosofía náhuatl que lo escribió don Miguel León Portilla, fue su tesis de doctorado. Sí. Entonces allí se encuentra una de las, diríamos, de las tesis fundamentales de la filosofía, que es la teoría del conocimiento, la epistemología, y esa es una tesis común en todos los pueblos. Conócete a ti mismo. Claro, creo que eso no permite errores. Siempre digo en este programa, porque sea cual sea el tema, hablamos mucho de autoconocimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos quiénes somos, qué sí, qué no, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos provoca, qué nos puede hacer tener una mala reacción, pues ya es más difícil que la vida nos tome por sorpresa, que siempre hay sorpresas, ¿o no, Juvenal? Además, siempre es maravilloso. Toda antropología, también toda antropología nos lleva a un conocimiento de uno mismo. Llámese antropología cultural, antropología filosófica, hoy se habla también de antropología teológica. Entonces, yo recuerdo un pensamiento muy hermoso del libro de San Agustín, tomado de Vera Religione, de la verdadera religión, donde dice: nolli fora sire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas. Dice: no salgas afuera, regresa a ti mismo, porque en el interior del hombre habita la verdad.
encanta. Creo que hoy vivimos, justo lo estaba pensando, vivimos muy hacia afuera. Todo es que me vean, que me tomo la foto, que me tomo el selfie, que también es otro anglicismo, que es Sí, self, que es tú mismo, ¿no? El self, no sé si venga también pues de alguna, que tenga alguna raíz aquí que sí, nos pueda latina, explicar latina, latina. pero realmente vivimos todo para afuera, porque realmente te tomas el selfie, te haces la foto y todo es para afuera, pero realmente yo siempre me pregunto, ¿se la estarán pasando también como dicen sus El- redes sociales? hay un pronombre, precisamente en latín se, Ujú. que quiere decir a ti mismo. Ti mismo. Sí, quiere decir a ti mismo. Es un pronombre reflexivo que se usa en latín, que se usa en latín. De modo, esta lengua es tan hermosa, el latín, Maravilloso. que está sumergida la lengua en todas las lenguas de Occidente y también por la escritura en nuestra lengua, porque actualmente maya se escribe con abecedario, náhuatl con Con abecedario. abecedario, ¿cierto? Entonces, con abecedario todas las lenguas germanas, inglés, Ujú. alemán o las lenguas romances o las lenguas eslavas también, muchas de ellas, algunas con alfabeto griego, pero Claro. también todo el lenguaje culto, es decir, el lenguaje abstracto, el lenguaje universitario, pues es grecolatino y sobre todo la cultura. La cultura es, si no es grecolatina a su origen, por lo menos con los griegos y con los romanos, se asimiló todo ese pensamiento. De modo que con estas lenguas se hace un diálogo con todas las disciplinas, con la psicología, con la Claro, o sea, es antropología, con la teología, con la lingüística, ¿sí? Con la comunicación. Este tema hoy tan hermoso que la carrera de ciencias de la comunicación, que en 1950 parecía un collage, criticaron al padre José Sánchez Villaseñor claro, fue del, muy criticada esa sí, carrera, ¿verdad? de Que la no servía para Universidad nada y que, Iberoamericana, que era un sí, collage porque no se estaba acostumbrado a hablar de ciencias de la comunicación, así porque es. se acostumbraba a hablar de física, de química, de Y biología, de como de ciencias matemática. exactas, ¿no? Como de algo muy científico o muy matemático, Sí, ¿no? pero hoy, y cuando el padre José Sánchez Villaseñor inventó propiamente esta carrera en América Latina, fue muy criticado, pero ¿qué puso en su plan de estudios? Que llevaran los que iban a estudiar ciencias de la comunicación, griego, latín, Latín, qué gramática, maravilla. antropología, filosofía, algo de teología. Hoy son las ciencias humanas. Totalmente son las ciencias humanas. Además hay algo muy interesante que es, si no nos conocemos, no podemos ni conocer a nadie, ni mucho menos dar algo a los demás, que para eso el ser humano es la maravilla. Yo siempre lo digo, Juvenal, que para mí el ser humano se realiza de una manera muy especial dando y dándose, dando lo que tiene. Hoy usted nos comparte todos sus conocimientos y eso es una realización maravillosa. A mí me encanta poder compartir con la gente también lo que mis especialistas saben y lo que yo he ido aprendiendo a lo largo de estos años. Pues si no nos conocemos, ¿qué vamos a hacer? Nada. Sí, hay que conocer el conocimiento, incluso es uno de los temas fundamentales que debe tener toda metodología y Totalmente toda de acuerdo. disciplina. Y por lo mismo hay que hacer el diálogo interdisciplinario. Así Y es. yo agrego también la normatividad y la criticidad y hay que buscar siempre aplicaciones del Siempre. conocimiento. Siempre hay que Por, buscarlo. por eso siempre le busco este aspecto y comenzando siempre con el conocimiento de los niños, porque los niños Ah, eso es lo es máximo. el tema esencial para el humanismo en grande. La verdad que sí. Mañana que es Día del Niño, quienes nos estén viendo en vivo, después hay repeticiones, pero quienes nos estén viendo hoy lunes, pues mañana como es Día del Niño les vamos a tener una sorpresa. Tenemos un invitado especial, ¿verdad? Que es un Y un niño, niño, va a estar aquí en el segundo bloque, pero a mí me parece realmente fascinante, Juvenal, cómo al ir conociendo nuestras raíces de cómo hablamos, cómo el hombre empieza a comunicarse, sabemos mucho de nosotros mismos. Yo creo que hay muchas lenguas, como en náhuatl, por ejemplo, que implica cosas. Por ejemplo, cuando se agradece no es nada más decir gracias y ya, sino regalarle una bendición a la persona al decirle tlazocamatli, ¿no? Que es la manera de agradecer muchas gracias que en es náhuatl. maravilloso. Sí, es muchas gracias, pero es algo como un poquito más allá porque quiere decir que te doy una bendición de lo que tú me estás dando y por eso yo te agradezco, ¿no? Es Sí, precioso realmente. es muy profunda. Es muy La profundo. lengua náhuatl
en parte es más amplia que la lengua griega y latina, Creo que sí, o ¿verdad? incluso que el sánscrito desde el punto de vista de la derivación y composición de las palabras. Yo estoy muy cerca de un ahuatlato de los más Ujú. grandes del mundo, ¿no? El doctor Justino Cortés, un sacerdote poblano, vive todavía, anda en 89 años, está en cama, y su último Le libro mandamos que tiene saludos. en preparación se llama Hacia el umbral del quinto centenario de la Fundación de Puebla. ¿Qué tal, eh? Sí, es un Ya se libro está preparando. inédito, ahorita lo estamos preparando para publicarlo, y allí encontramos pues muchos testimonios de niños estudiando, de jóvenes, por ejemplo, hoy que está de Me moda hablar encanta. de la vocación y hablar del talento. A Ahora ver, sí, vamos a hablar del talento. por esta crisis del humanismo que hay mundialmente, ¿sí? Yo encontré un texto en lengua griega, lo traje en lengua griega al menos para que Para que se se vea. vea, no sé A ver, si se, mi querido si se Roger, alcanza nuestra a ver. cámara, si lo podemos acercar, por Lo favor. escribía a mano, pero Ay, qué bonito. Gracias, es Juvenal. de Heródoto, tomado del libro de la historia. Ahí se está viendo. ¿Lo Y, levantamos un poquito para que se pueda ver? y cuando se lee, Ahí está. es la historia de un niño que nació Ujú. para ser rey. Tenía 10 años de edad cuando se narra este texto. Y hace unos días pues lo comenté aquí en la primera entrevista o diálogo que tuve con ustedes en otro En programa, Vive en Mejor Vive estuvo, Mejor, sí, sí, sí. y Estuvo ahí Vive comencé Mejor con Gaby diciendo, Huerta. así se lee en griego, Jode kiros jote en de caetes, cayetien omiseto, inai hiostu bucolu, paisen en te comen metalo intinon paidon, joide paide sepoye san auton einai, geauton basilea, tude kiru keleu santos, joimen auton oikia socodomun, joide doriforo yesan, joide alla erga epoyun. Desde aquí está con alfabeto griego. Me encanta. Y con esto estamos recuperando un proyecto de la historia de la educación desde Atenas en el siglo VI antes de Cristo, cuando comienza la escuela, Ujú. la primaria, la secundaria y la preparatoria, durante el arcontado de los 7 sabios de Grecia, que era el gobernador de Atenas, Solón de Atenas. Y allí comienza la escritura, la Ahí ortografía, donde la empieza todo. fonética, la prosodia y sobre todo la mnemotecnia, Eso. el valor de los niños que se está descuidando mucho en la No se escuela. descuide. Fíjense, ahí les va. Si ustedes escucharon esto y no le entendieron nada, no importa. Científicamente, yo se los digo, está comprobado que cuando el cerebro está trabajando en más de un idioma, empiezan a hacer ciertas conexiones y redes neuronales maravillosas. Imagínense las personas, como el maestro Juvenal, que hablan más de 5 o más de 6 lenguas. No se pierdan este programa. Volvemos con ustedes y con nuestro invitado especial, que ya está listísimo para platicarnos, porque realmente es mágico lo que ocurre en la mente de un niño que puede hablar muchos idiomas y que se acerca a sus raíces. Volvemos, gracias por estar con nosotros. Esto es Conciencia.
idea de celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna fue una iniciativa de Bangladesh. Fue aprobado en la Conferencia General de la UNESCO de 1999 y se ha observado en todo el mundo desde el año 2000. En México se realizan actividades conmemorativas para promover el multilingüismo y la diversidad cultural, reconociendo el papel desempeñado por la lengua materna en el desarrollo de la creatividad, la capacidad de comunicación y la elaboración de conceptos. ¿Cómo ven que estamos en el año, en el 2019? Bueno, si lo ven en el 2020 está bien, pero en el 2019 es el año de la lengua materna. Y como lo prometido es deuda, aquí está junto a mí nuestro invitado especial, que es Jesús Osvaldo Chucho. ¿Cómo estás, Jesús? Bien. Qué bueno. Gracias por venir, ¿eh? Primero que nada, Sí. muchas gracias Muchas gracias por invitar. por estar aquí con nosotros. Él es un gran amante de la lengua latina y tiene 2 años estudiando con Juvenal. Fíjate lo que nos pregunta una persona del público que se llama Karina González. Ajá. Dice que a qué edad es recomendable empezar a estudiar otra lengua. ¿Tú qué le dirías a Karina? Yo le recomendaría que empezara a estudiar desde los 6, 7, 8 años, porque cuando eres niño las cosas se te quedan más rápido y es Exactamente. más fácil. ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 9. Tienes 9, pero mientras más joven eres, digo, Sí. ahora sí que, bueno, Juvenal pues ya se va a quedar joven de por vida. Sí. Se llama Juvenal, qué chiste, ¿verdad? Ya se va a quedar joven Sí. para siempre él, ¿no? Dice Mariana Pacheco, mi querido Juvenal, que cómo perciben los habitantes de los hablantes de lenguas indígenas la pérdida de su lengua. Pues muy triste, porque conozco personas y también alumnos que son de lengua náhuatl, algunos de lengua totonaca, que llegan a estudiar latín Ujú. y con la finalidad de entender mejor su lengua Su y idioma, entender el claro. español. Se vuelven trilingües Qué porque, maravilla. porque aquí estoy pensando en un padre de familia que se llama José Rodríguez. Ujú. Es de San Miguel Sinacapan, la Sierra Norte de Puebla. De Puebla. Y lleva a sus hijas a estudiar latín y entonces van entendiendo el español, el náhuatl, ¿verdad? Porque el Sí, náhuatl lo claro. hablan, pero dice, a partir de esta forma de estudiar latín, me da la impresión, maestro, de que hay que enseñar más bonito como lengua viva, pero también con la ciencia de la gramática, la lengua náhuatl, para recuperar nuestros valores más antiguos. Yo creo que sí, porque ahí vienen implícitos los valores, lo que decíamos de las gracias. ¿Cuál es tu idioma favorito? El latín. ¿El latín? ¿Y cuál es tu palabra favorita? Fíjate, esto está difícil porque las palabras son maravillosas. Quiz. ¿Qué quiere decir quiz? Todo. ¿Todo? Pues sí. Guau, Cuando me dices- Viene de un gusta. texto que se dice quiz movetur ap alium movetur, que dice todo lo que se mueve es movido por otro. Guau, ¿y tú crees en eso firmemente? Pues en sí lo aprendí porque cuando hubo el temblor de 2017, Ajá, en septiembre. pues mi magíster me dijo que me dijo que me aprendiera ese texto y pues yo le dije que ni con los temblores para de aprender latín. Eso, ni con los temblores hay que aprender, hay que parar de aprender. Yo creo que eso es Ujú. algo muy cierto. Fíjate, científicamente, mi querido Jesús, el cerebro hace así como muchas conexiones, como si fuéramos así, con muchos cables por dentro. Dicen que cuando uno habla más de una lengua, se empiezan a hacer otras cosas. Tú sientes, o sea, otras cosas interesantes, que tu cerebro vive más años, vive más joven, no te puede dar Alzheimer, esta enfermedad que se llama Alzheimer's, que es que a la gente se le olvidan las cosas porque estás poniendo a trabajar tu cerebro. Tú, a partir de que estudias latín, ¿sientes que te has vuelto así como más despierto, como que te has interesado por más cosas o no sientes ningún cambio en tu vida? Sí he sentido que Cuenta. me he interesado por las lenguas clásicas. ¿Ves? Como que algo pasa, ¿no? Algo Pues sí, bueno pasa en ti. Algo muy bueno pasa. Porque Algo muy bueno pasa, a veces exactamente. cuando vamos hablando latín, él y yo, Ujú. él mismo va cambiando las cosas. Un día le enseñé un pensamiento, le dije así en latín, puer incela sedet, canis in solo sedet. O sea, que quiere decir, el niño se sienta en la silla y el perro se sienta en el suelo. Y cambias, ¿cómo le hiciste para? Homo sedet in solo, canis sedet in cela. O sea, O cambió. sea, el perro se sentó en la silla y el niño en el suelo. Pues claro, ¿por qué no? Pues sí. ¿Por qué tenemos que ser tan cuadrados? Pues sí. ¿Ves? Eso es hacer nuevas conexiones neuronales. Oye, a ver, yo te quiero pedir un favor, pero solo si se puede y si no, te meto en un problema. No. Mira, mi frase favorita es de un libro que se llama El Principito, que es mi libro Sí, favorito yo en el también, mundo. A mí también me gusta. Ay, qué bueno, estamos en la misma vibra, fíjate. A mí me gusta mucho eso de que solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. ¿Cómo lo diríamos en latín?
o algo parecido? Ahí, sola concorde, así, Ajá. solo con el Solo con el corazón, corazón. optime, potes videre. Ah, Se- solo se puede ver bien, claro. Sí, o sea, optime, pues con él así a veces hablamos latín y vamos así practicando, como cuando a veces le digo, salve amiche, Salve magister juvenalis. cómodo te aves odie, Medio criter magister. cuidas nomen tibi, Mi nomen es Jesus Osvaldo. quoda no sabes, Nove mano sabe. cuándo es dies natalis tibi, amiche, De quinmense septiembre. Trede quinmense septiembre es dies natalis tibi, Ita es magister. maximas tibi gratias hago. Vementer tibi gratulor magister. Ándale, a ver quién entendió. Yo entendí que se saludaron, Sí. le preguntaste cuándo es día de su cumpleaños, que es en septiembre, pero no. ¿Y el 13? El Ah, 13 mira, de casi. septiembre. Ahí voy, no lo hago tan mal, ¿no? A mí que me gusta leer, no he estudiado nada de latín, les aviso, pero me gusta poner atención porque, por ejemplo, ahora lo de que solo con el corazón se puede ver bien, dijiste algo como óptimos, que es óptimo. ¿no? Ajá, Entonces se puede ver bien. óptime, así ¿verdad? es, diríamos que es el superlativo. El o sea, superlativo es lo óptimo, o lo sea, mejor. o sea, lo máximo. Lo máximo, Lo máximo. exactamente. Entonces, a mí me encanta eso porque empezamos a ver cómo nuestra lengua viene desde muy, muy antiguas raíces maravillosas y de repente la hemos cambiado y se ha perdido. ¿Tú crees que usamos todas las palabras que existen No. en el día a día? No, ¿verdad? No. ¿Qué podríamos hacer para que no se pierda el lenguaje y para poder, pues sí, usar un lenguaje tan rico como es el español? Pues primeramente ya no acortar las frases como se está haciendo y Por empezar favor, a hagan usarlos. caso, oigan. Eso de que ponen por qué y a la Q le ponen un apóstrofe. ¿Qué es eso? Pues sí, eso sí no. ¿Verdad que no? O el- A mí tampoco me gusta. O el poqué. ¿Por qué? Yo no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Cómo que por qué? ¿No? Sí, O los que lo ponen con K. O No con sé. K. ¿Qué es ese? Ese es otro idioma, fíjate. Y lo más grave es que la Real Academia de la Lengua está aceptando algunos de esos cambios. Porque cada vez hay más estudiosos de las lenguas clásicas, Ajá. o hay menos estudiosos en las lenguas clásicas Así es. en la Real Academia. Allí está, de los estudiosos en la Real Academia, el doctor Tarcisio Herrera Sapien, uno de los grandes latinistas del mundo, es mexicano y es quien viene a la Academia de Lenguas Clásicas, nos enseña, hace las canciones en latín, porque a veces estamos cantando. Ay, qué bonito. Por ejemplo, a veces cantamos las mañanitas, a veces cuando alguien cumple años, ¿cómo le decimos? A ver cómo le dicen. Por si alguien es su cumple, Le aprovechen. decimos así, Félix Sí. dies Dies natalis natalis tibi, Félix dies natalis tibi, Félix dies natalis amicae grace, Félix dies natalis tibi. Es el Ay, el gracias, Happy oigan, me Birthday. la guardo para el 19 de Es febrero. el O que Happy me lo Birthday, pero que es lo mi pusimos cumpleaños. en... A ver, ¿cómo en- se dice? Mi cumpleaños es el 19 de febrero. ¿Cómo lo podría yo decir si me lo preguntan? Tredekin, bueno, el tuyo, ¿no? Ajá, el mío. Ay, sí, entonces, sí, sí. un de Viginti, 19. Un de Villinti, Febrero. mense febrario. Ujú. Exacto, perfecto. Sí, Así es. Me acordaré. es- No, yo tengo que ir a clase, oigan. Es mi- Definitivo. así. Definitivo tendría que ir a clase. ¿Te gusta la poesía? Pues sí, me gusta la ¿Sí? poesía. Algunas poesías las enseñan también en latino. ¿Qué hacen Juvenal en la, Sí, en la hacemos, clase, por ejemplo, con estudiamos los niños? poesía, a veces les voy dando de Horacio, cuando decimos Ujú. Graecia capta ferum Ferum victor victor en in cepit et arte arte cintulit cintulit agresti latio. Así del poeta Horacio. ¿Y qué quiso decir usted? Que Grecia Ujú. capturó a sus feroces captadores y trajo las lenguas clásicas, la historia y la agricultura. Wow, sí es cierto, qué maravilla, qué maravilla. Natalie nos pregunta algo, dice que si tiene utilidad profesional el estudiar una lengua clásica, que qué le facilitarían estos conocimientos, como para qué sería bueno. Yo creo que los dos me respondan a esta pregunta de Natalie, ¿para qué sería bueno para ella aprender una lengua como latín? ¿Quieres, Jesús, responder? Sí, a mí sí me gustaría. A ver, Pues yo creo que principalmente porque te abre las puertas a muchos idiomas, porque el latín es la Claro. raíz de muchos. Entonces, Así es. te haría mucho más fácil aprender otros idiomas como el italiano, el francés, el catalán. cierto, muy cierto, ¿eh? Y ahí tienes, Natalie. Y ¿Qué Jesús, dice Juvenal? Jesús ya lo comprobó porque acaba de regresar de Europa hace poco, ¿Cómo? que se fue a Sí. Italia, a España y a ¿Te fuiste otros. Italia? España, Francia. ¿Y qué tal? Muy bonito. Muy bonito, pero
pregunto, si escuchabas hablar, por ejemplo, de los italianos que hablan todos a gritos y son todos así muy alegres, ¿les entendías? Pues ¿Con el tus italiano raíces? se entiende más Se entiende se entiende bastante, ¿verdad? más. Que ya el francés pues sí me cuesta un poco más. Porque ese Pero está más ¿recordabas alejado. algunas raíces así Sí, de lo que has sí estudiado? Sí se recordaba. Como por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, fontana viene Ujú. de la palabra en latín fonzi. Claro, la fontana es la fuente, la fontana de Trevi, ¿no? Como Fon- dicen los italianos. ¿O qué fontana viste? Pues la de Trevi. La de Trevi. Y sí noté que mucha gente echaba monedas. Sí, fíjate que dicen que cuando echas una moneda vas a regresar al lugar. Pero yo digo que es para hacer muy ricos a los fontaneros, ¿no? ¿O qué? ¿Para qué será eso? No, de hecho sí hay ¿Echaste un tu motivo. moneda? No, A ver, yo no, cuéntanos. pero sí sé un motivo. ¿Cuál es? Y es que una empresa italiana llamada Cardo Italia Ujú. se dedica a recoger esas monedas y pues con esa mantienen a mucha gente que en sus Que refugios. Ay, ya me gustó. Eso se me hace más interesante que tener así como la superstición. Digo, está bonito el deseo de poder volver, pero me gusta que sea para hacer el bien, ¿no? Eso Sí, está así increíble. que no te puedo asegurar que todo eso se cumpla, pero sí te puedo asegurar que ayudará a alguien. Eso me gusta. ¿Ya vamos a corte? Ya, tenemos que ir a corte, pero vuelvo. Vean nada más a mis invitados de lujo. Oigan, ya no quiero que acabe Conciencia. Vuelvo con ustedes. Gracias por estar aquí. Esto es Conciencia.
diversidad lingüística se encuentra cada vez más amenazada y un mayor número de lenguas que desaparecen cada día. Al menos 43% de las 6.000 lenguas que se hablan en el mundo están en peligro de desaparición. Según cifras de Naciones Unidas, tan solo unos pocos centenares de lenguas han tenido el privilegio de incorporarse a los sistemas educativos y al dominio público, así como menos de un centenar se utilizan en el mundo digital. Ya estamos de regreso, en conciencia, no de regreso, perdón, me equivoqué. Dice Oscar que si puede cambiar la personalidad cuando se habla otro idioma. Y esta pregunta yo te la quiero hacer a ti para que se la respondas a Oscar. ¿Puede Pues cambiar? sí puede cambiar. ¿Por Yo qué? al inicio, antes de estudiar latín, la verdad es que siempre me sentía un poco como que algo faltaba, algo... Ándale, algo te dio que- fuerza. Sí, el latín como me hizo querer aprender más cosas y empecé a sentirme emocionado. Ay, qué Muchas bonito. cosas. Sí, claro, es que Sí puede cambiar. todo lo que aprendas, todo lo que haces tú por los demás y lo que aprendas, con nada, ahora sí que dice un dicho que quién te quita lo bailado, yo te diría quién te quita lo aprendido. Nada, Nadie. nadie, ¿O no? ¿O no? nada y nadie. ¿Cuál es el idioma más hablado? Nos pregunta Ani Contreras. ¿Tú sabes? El chino mandarín. El chino mandarín. Y ahora quien no sepa chino mandarín, se pierde de muchas transacciones Y comerciales. el de segundo mucho. es el español ¿El segundo es el español? y el tercero el inglés. Oye, ¿cómo ves, por ejemplo, que en países como Argentina, Chile, en Uruguay, hablan español, pero es súper diferente? Hasta le hacen, por ejemplo, Sí. los argentinos que dicen, tú no podés. Y nosotros decimos, no, pues tú no puedes, ¿no? Pues sí, ¿Cómo ves esos cambios? es que depende en qué zona. Por ejemplo, España también llegó a zonas del sur de Estados Unidos y también se Así es. nota un poco un español con inglés. Y en México, Un Spanglish, ¿no? Que un le dicen. Spanglish. Y en México depende más la zona porque aquí tenemos muchos acentos. Muchísimos, muchísimos. Hay Igual unos que cuando recitan a Marco Tulio Cicerón en latín le ponen el estilo de su personalidad. También dicen, historia est estis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vita enuntia vetustatis. Le ponen. le ponen de su ronco pecho, Sí, ¿verdad? Así como, pues así, bueno, Cicerón fue un gran orador, debió Claro. de hablar muy hermoso, pero pues cada uno le va Cada poniendo quien. su Ahora estilo. tradúzcanos, Juvenal, para los que todavía no aprendemos. Ese es un hermoso pensamiento de Marco Tulio Cicerón que dice, la historia es el testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida y noticia del pasado. Ay, qué bonito. Me gusta ese pensamiento. Ya dijimos cuál es el más hablado. Dice Dora Méndez, ¿de qué forma podemos proteger a las lenguas indígenas del país? Yo creo es estudiándolas. Estudiando, Ya- sí, ya- estoy de Yo acuerdo. veo que la mayoría, siempre que se enseña una lengua, dicen, ¿por qué no náhuatl? ¿Por qué no totonaco? Y luego les digo, ¿usted se va a inscribir al curso? Exacto, exacto. Y ya no me contestan. O sea, porque hay mucha crítica destructiva cuando uno propone algo. ¿Sí? Pero lo mejor es ¿Ir a la estudiar, acción? sí, estudiándola. Y como las Estoy de lenguas, acuerdo. yo creo comenzando así con la fonética, esa es la primera atracción. Porque yo he visto muchos niños que si no les enseña uno un texto en latín, no se animan al latín. Les menciono así latín, a veces hebreo, a veces griego. A veces me encuentro ahí con los profesores. Hay un profesor de los nuestros que sabe 17 idiomas, sobre todo de antiguos. Unos 10 antiguos. El maestro Roberto Carlos Pavón Carrión, que sabe chino, mandarín, sabe ruso, árabe, hebreo, griego, Wow. latín. Ahorita está dando clase en la escuela. Uno de nuestros profesores, el maestro Porfirio Tepox Cuatlayol, sabe náhuatl, griego, latín, y así varios maestros enseñamos, unos saben sánscrito. Eso es una lengua Maravilla. muy, muy hermosa, Muy y hermosa. muy difícil Muy también difícil, por sí. su escritura, por su fonética y también por su sintaxis. Pero mi maestro, el doctor Justino, dice, no hay de otra que echándole ganas. Claro, por supuesto, poner atención total. Porque, por ejemplo, nos dice Luis Pérez que cuáles son las limitantes y oportunidades para aprender. Mi querido Luis, la única limitante es que no te apliques y la oportunidad es que vayas a la escuela de lenguas, ¿no? Y ahí que lleguen está en Puebla, Está en Puebla. porque como ¿Cuál es lleva la el dirección? 7 Exacta. Poniente 502, en el centro histórico, allí en la 7 Poniente y 5 Sur. Y es en la ciudad de Puebla, porque como se llama Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz,
muchas personas piensan Piensan que que está en Veracruz. que está en Veracruz y está en la ciudad de Puebla. ¿Por qué se llama así, Juvenal? En honor a Alonso Gutiérrez, así fue llamado. Alonso Gutiérrez era su nombre, uno de los primeros teólogos y grandes humanistas que llegaron en el siglo XVI a México. Pero al llegar al puerto de Veracruz, ya más tarde fue apodado así, Alonso de la Veracruz, y ya no Alonso Gutiérrez. ¿Qué tal? ¿Y ya Sí. se le quedó? Sí, y dio Alonso de la Veracruz. sí, escribió muchos libros, defendió las tierras de México, escribió sus libros en latín, tanto de filosofía como de teología, de historia, de derecho, y es más conocido como Fray Alonso de la Veracruz. El aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM se llama Aula Magna Fray Alonso de la Veracruz. ¿Qué tal? Y la Academia de Lenguas Clásicas, que se fundó más o menos en la misma época del Aula Magna, se llama así, Fray Alonso de la Veracruz. Aquí lo estamos viendo, Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz, que está en la ciudad de Puebla, en el centro de Puebla. Sí, en la 7 Poniente 502. Y ahí nos pueden ver por el Facebook, Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz. Perfecto. O nos buscan directamente en la escuela. Me parece muy bien. Dice Daniel Sánchez que a qué tipo de discriminación se enfrentan los hablantes de lenguas indígenas en México. ¿Tú crees que existe eso? ¿Que de repente pueden ser discriminados por no hablar español? Sí, hay muchos pueblos que todavía cuando, por ejemplo, a los pueblos del norte, que nunca se acercaron los españoles, cuando México ya se creó país y los fueron a investigar, pues los discriminaron mucho porque dijeron, porque tú no hablas lo mismo que yo. Claro. Y luego otros pueblos de por ahí que todavía hablan su idioma y no hablan español, los siguen discriminando bastante. Porque primeramente le dicen muchas de cosas y ellos, como no lo entienden, pues no les hacen caso. Es cierto. Existe esa discriminación desafortunadamente, ¿verdad? Bueno, ya dijimos cuál es la escuela para José, que José Salinas, que está preguntando cuál es la escuela. Ya dijimos cuál. La Escuela de Lenguas Fray Alonso de la Veracruz. Esa está aquí en Puebla, Academia de Lenguas. ¿Cuántos idiomas existen? Nos pregunta Jonathan. ¿Tú sabes? Sí. ¿Cuántos? 237 registrados por la ONU. Ándale, 237, y esos son como idiomas. Porque, ¿tú sabes cuál sería la diferencia entre un idioma y un dialecto? Pues sí que un dialecto es que solo se puede hablar y un idioma es que se puede escribir y hablar. Ándale, y también existen los que nada más se pueden escribir. ¿Cuáles son esos? ¿Cuál sería el que nada más se puede escribir? ¿Que solo es de símbolos? La lengua culta. Las lenguas cultas que son más escritas. Más simbólicas. Ajá, aunque las lenguas cultas también tienen la forma, diríamos, coloquial y también la forma vulgar. ¿Sí? Claro, por supuesto. Sí, todas las lenguas. Todas las lenguas tienen eso, ¿verdad? Todas las lenguas. Exactamente. Ya nos hicimos todas las preguntas. Yo quisiera que tú nos digas, ¿cuál es tu poesía favorita? ¿Te sabes alguna en latín que nos quisieras compartir? Pues el maestro un día nos contó sobre un venado. A ver. Y yo creo que él nos la tendría que contar. Y es muy bonita. Trata sobre un venado que no quería su cuerpo, pero que luego se dio cuenta de que lo que sí amaba, que eran sus cuernos, no le sirvieron. Pero lo que odiaba, que eran sus patas, era lo que lo iba a salvar, pero los cuernos fueron es una fábula. Qué bonito, me gusta, es una fábula. Es una fábula de Esopo, porque ahí al estudiar latín, pues vamos estudiando la fábula, vamos estudiando poesía, historia, a veces filosofía. Mira, nunca lo había metido a la clase de filosofía y hace unos días que tuve un seminario de filosofía, como llegó temprano, lo metí a la clase de filosofía y le estuve haciendo preguntas filosóficas a ver si iba respondiendo como un filósofo, y yo mismo me quedé impresionado cuando le pregunté, ¿a qué crees que se dedique un filósofo? ¿Y qué le dijiste? ¿Te acuerdas? ¿Qué le dijiste? Pues los filósofos ven al mundo de una forma diferente. Principalmente creo que una característica para ser filósofo es ver al mundo de una forma diferente. Porque los mayores filósofos, como Platón, como Aristóteles, veían el mundo de una forma diferente a lo que los demás lo veían. Claro, y dieron mucho conocimiento a la gente que no podía ver esa parte de la que tú hablas, ¿no? La maravilla es ver diferentes ángulos, ¿no? Sí. Creo que eso es lo que te regala, que nos preguntaron mucho, oye, ¿cómo te cambia la personalidad? Fíjense cómo te cambia la personalidad, que un niño de tu edad pueda ver una misma situación
de diferentes puntos de vista. Creo que ahí está el secreto, Juvenal, hasta de la misma felicidad. Sí, pues Cuando nos pasa algo y tenemos muchas maneras de verlo, pues podemos verlo de una manera positiva. Pues la, Si queremos, la ¿no? filosofía es esto, ¿no? Es una reflexión muy profunda sobre el hombre principalmente, Así es. sobre el mundo y también sobre Dios, aunque el Dios de los filósofos no es el mismo Dios de la fe, al menos en la nomenclatura, pero sí la filosofía cuando se estudia con seriedad, pues nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y a conocer a las demás personas. Por ahí va. El autoconocimiento del que hablamos al inicio. Sí. No se me ha olvidado que nos vas a contar la fábula del venado, pero antes tenemos que hacer una pequeña pausa y volvemos con ustedes. Estamos en Conciencia.
México es una nación multilingüe. De hecho, es uno de los 10 países con mayor diversidad lingüística del mundo y el segundo número de lenguas vivas en el continente americano. La importancia de los pueblos indígenas es invaluable, dada la diversidad de historia, lenguas y tradiciones. Es importante mencionar que la cultura de los pueblos indígenas no es homogénea ni estática, y el valor histórico de sus costumbres y tradiciones debe ser resguardado a toda costa. En el principio, una mujer pájaro se enamoró del primer hombre que caminaba sobre la tierra. Como no hablaban la misma lengua, no podían consumar su amor. La mujer pájaro decidió enseñarle a hablar el sicril. De esa unión nacimos todos nosotros. Y desde entonces, hombres y animales hablamos el mismo idioma. A ver, entonces, ¿tú quieres aprender a hablar sicril? Haré lo posible. Sicril es una lengua muy poderosa. No queremos que se muera, pero tampoco queremos que caiga en malas manos. Mire, todo lo que deseo es grabar una serie de conversaciones en sicril entre usted y, de ser posible, don Isauro. Largo. ¿Por qué están peleados don Isauro y don Evaristo? Se enamoraron de la misma mujer. Evaristo casi mató a Isauro por quedarse con María. No se han hablado como en 50 años. Evaristo, ayúdame. Ayúdame. Si don Isauro nunca les hizo nada, ¿por qué tu abuelo se sigue sintiendo tan amenazado? No sé. Mi abuela siempre decía que cuando eran chicos hacían todo juntos. Los escucharé. Eran ellos. Cuando un sicril muere, todos van a buscarlo y lo traen aquí. Pues ahí está una recomendación de un documental ganadora del premio Sundance, que ganador debe de ser muy bueno, de 2017. La verdad es que no lo hemos visto ninguno de los tres que estamos aquí sentados, pero lo recomienda la producción de Conciencia y prometemos verlo y comentarles, a ver qué tal está, ¿no? El venado. Yo no me olvido de lo que quedamos. A ver, cuéntanos lo de la historia del venado. Bueno, pues el venado, un día, él iba caminando con sus patas y él se reflejó en el agua y dijo, qué horribles cuernos tengo. Pero luego no, dijo, qué bonitos cuernos tengo. Ajá. Qué horrible cuerpo, ¿no? Es lo que no le gustaba a su cuerpo. No, lo que no le gustaba eran sus pies. Sus patas, sí. Pero los cuernos sí. Sí, los cuernos decía que eran muy hermosos, ajá, grandes, y pero sus pies decía que eran chicos y muy horrendos. Ajá. Pero una vez un cazador entró con un lobo y lo empezó a perseguir. Entonces, él tuvo que empezar a correr. Claro. Y luego hubo unas ramas y se atoró con sus cuernos. Entonces... ¿Lo atraparon? Sí, y el cazador lo mató. Lo destrozaron los perros. ¿Qué tal? Entonces, la reflexión es que no odies una parte de tu cuerpo, porque en esta ocasión lo que tanto amaba, que eran sus cuernos, no le sirvieron. No, al revés lo condenaron, fíjate, pues se atoró. Sí, y sus pies fueron los que lo ayudaron. Y las patas que de los venaditos son así como muy delgadas y todo, pues pero sí, saltan y corren increíble. Fíjate, nunca sabemos qué nos va a salvar. Pues sí. Fíjate, hay personas, hay señores, yo conozco un señor cercano a mí, papá, te mando un beso, que se salvó por gordito de una enfermedad grave, ¿ya ves? No le gustaba su gordura y le dijeron, gracias a que usted pesa mucho, va a sobrevivir a la cirugía. Y ahí anda. ¿Cómo ves? No, pues muy bien. Ya ves, es igual que lo del venado, ¿a poco no? Sí. Es igual, así debemos de hacerle nosotros, tomar nota, que a lo mejor algo de lo cual estamos renegando siempre, pues es lo bueno. Pues sí. ¿A poco no ya estamos haciendo filosofía? Pues sí, ¿ves? Mucha filosofía. Mucha filosofía de la vida. Y bueno, fábula. Las fábulas de Esopo, que son maravillosas. Sí, geniales. Las fábulas de Esopo y luego las fábulas de Fedro. Esta fábula que está narrando Jesús es la versión, es un texto de la versión latina de Fedro, que fue la transliteración, o más bien la composición de las fábulas de Esopo en lengua latina. La diferencia es que las de Esopo fueron en griego y en prosa, y las fábulas de Fedro
fueron en latín y en verso. Ok, ahí- esa es la diferencia entre ellas. Ahí está la diferencia y por eso el latín pues se oye, de Fedro se oye muy bonito, Claro. muy es hermoso poesía. por el ritmo, por la métrica, Claro. a diferencia de la fábula de Sopo. La diferencia también es de años, porque la fábula de Sopo es del siglo VI antes de Cristo Ujú. y las fábulas de Fedro son de la época del primer emperador, porque No, claro. él era esclavo del primer emperador, de Octavio César Augusto, que propiamente allí es la época de oro de Roma, donde comienza la educación más fuerte y justamente el principal elemento de la educación fue la importancia a los niños. Qué maravilla. Tenemos que regresar a esos básicos. Dicen que regresemos al básico y lo básico es empezar a educar bien a nuestros niños, porque cuando dicen, los niños son el futuro, sí, pero nada más que nosotros los estamos educando. Entonces, ojo, papás, nosotros apoyemos a que los niños aprendan. Dice alguien anónimo, muy buenas tardes, ¿cómo le diría a mi hija feliz cumpleaños, mi cielo? Porque es del 30 de abril. Ah, mira, nació el día del niño su hija y le puso Shiadani, y que es zapoteco el nombre. Shiadani. Qué bonito nombre, ¿verdad? Pues sí. Que nos diga qué quiere decir. ¿Cómo le dirían feliz cumpleaños? Pues como estamos manejando la lengua latina, pues le podemos decir feliz dies natalis y ya decimos su nombre, o también se puede decir mi cielo, Ajá. caelulun meun. Ay, Hasta qué hay bonito un- está. Hay una canción que luego cantamos nosotros que es Cielito Lindo en latín. ¿no? A ver, échense una parte. Cuando decimos Montibus experustis caelulum velum vidis cendentes. Y luego decimos oime, oime, cantan explora. Y así se ¡Bravo! va Ay, me diciendo encanta cómo cantan. fragmentos, ¿no? Hermosos, ¿no? Y además, pues como se va jugando con la lengua, extraemos textos de las obras literarias, pero también a veces componemos. Claro. Componemos desde el aula y los niños son muy creativos. A veces estamos numerando, estamos diciendo los números. Y de momento le digo, si le voy diciendo unus, duo, tres, cuatro, quinque, sex, septem, octo, noven, decem. Y de momento le digo, ¿cuándo no sabes cuántos años tienes? Y ya sale noven. Y de ahí viene noviembre, de decem, diciembre, de octo, octubre, de septem, septiembre. Ahí está. ¿Qué Entonces tal? va uno pensando la lengua, pero Por también supuesto, es maravilloso. fortaleciendo el español. Sí, no, claro, y todo eso nos hace pensar. Dice Sandra que a partir de qué edad pueden ingresar a la academia. Ya tenemos desde los 5 años de edad, tenemos grupos así de 5 y 6 años. Y ya cuando ya tienen 7, 8, ya los vamos poniendo en grupos aparte. Y también ya tenemos niños hasta de 13 y 14 años, ya van madurando más. A veces las clases ya son en latín, pero sobre todo van estudiando, hablando la lengua y sobre todo la ciencia de la lengua. Estamos recuperando la sintaxis tan perdida en la lengua española, la morfología, la semántica y todas las relaciones de pensamiento. Está muy interesante el estudio. Tenemos para niños, jóvenes, adultos. Es un trabajo muy fuerte, pero de una forma maravilloso, interdisciplinaria. Me encanta. Antes de la última pregunta, Santiago Biberman, dicen, que cumple 9 años y que vive en Alemania. Nos estás viendo desde Alemania, Santiago. Qué honor, muchas gracias. Díganle algo, ¿no? Que cumple 9. ¿Qué le dirías? Lo felicitamos de todo corazón, así eximo pectore ad urbe Angelopoli usque ad mundi orbitam y nurbe Germania. ¡Ay, qué bonito! Le mandaron hasta Alemania su felicitación a Santiago. Ay, que se oiga para todo el mundo, pero para hasta todo Alemania. El mundo, hasta Alemania. Desde Puebla, cuando dijimos ad urbe Angelopoli, desde la ciudad de Puebla hasta la urbe del mundo y aterrizando en Alemania, ¿no? ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué bonito! Dice Andrea que ¿cuál es el idioma más antiguo? Pues literariamente el hitita por la escritura. ¿De dónde es el hitita? El hitita pues se habló y se escribió en la zona que es Turquía actualmente. Ah, qué precioso sí, lugar. Allí se atribuía al sánscrito, pero el sánscrito es de 10 siglos antes de Cristo, aunque hubo lenguas habladas más antes, pero registradas así literariamente, pues tenemos el hitita,
que existen bibliotecas completas, es una lengua indoeuropea, también el sánscrito, el griego es del siglo VIII, el latín pues del siglo V y VI, y poco a poco vinieron, diríamos, de arriba hacia abajo, hasta de las últimas, el inglés, el alemán, el español del siglo VIII. Sí, pues se puede hablar de muchos temas más adelante. Pues no es la última vez que los van a ver aquí en Puebla Comunicaciones y espero que en Conciencia tampoco. Les tenemos muchas sorpresas y yo quiero agradecerles de todo corazón a ustedes dos, por supuesto, a tu mami por traerte, a Juvenal por prestarnos todo su conocimiento e invitar a un alumno tan brillante como tú. De verdad, muchas gracias, Jesús. Gracias a todos ustedes por apoyarnos haciendo conciencia, pero yo hoy quiero que ellos despidan el programa en latín. ¿Por qué no decimos? Yo siempre digo, muchas gracias, soy Grace Balcázar, esto es Conciencia, nos vemos en la próxima. ¿Cómo lo dirían ustedes? Máximas gratias, vale et valete. Sí. Máximas gratias. Gratias. Máximas gratias. Esto fue Conciencia.